1. La posición de Goethe en relación con el desarrollo del pensamiento occidental. Goethe y Schiller. Goethe narra una conversación que en cierta ocasión se entabló entre Schiller y él en Jena, tras haber asistido ambos a una conferencia de la Sociedad de Investigaciones Naturales. Schiller se mostraba poco satisfecho acerca de lo que había sido expuesto a lo largo de la conferencia. Se sentía contrariado por una manera de contemplar la naturaleza que consistía en fragmentarla en partes. Comentó que una concepción semejante no podría satisfacer al profano. Goethe contestó que posiblemente incluso al iniciado mismo le resultaría de dudosa validez y que podría existir otra manera que consistiera en considerar la naturaleza, no dividiéndola en partes aisladas, sino contemplándola como activa y viva, y teniendo desde el todo hacia las partes, y seguidamente Goethe desarrolló las grandes ideas que sobre la naturaleza de las plantas se le habían ocurrido. Ante la mirada de Schiller, dibujó con algunos trazos de pluma característicos una planta simbólica. Esta planta simbólica quería expresar la esencia que vive en cada planta, independientemente de la forma peculiar que cada una de estas adoptase. Ella había de contener en sí la evolución sucesiva de cada una de las partes de la planta, su procedencia considerada por separado y su relación entre sí. Sobre esta figura simbólica de la planta, Goethe escribía en Palermo, el 1 de abril de 1877, las siguientes palabras: y tiene que existir una planta así, en que, si no, podría yo reconocer que esta o aquella forma es una planta si no estuvieran todas ellas plasmadas según un modelo. Goethe había configurado dentro de sí la imagen de una forma plástica ideal que se da a conocer al espíritu cuando éste, habiendo abarcado la variedad de formas de las plantas existentes, repara en lo que todas ellas tienen en común. Schiller, observando aquella forma que debía vivir no solo en una planta, sino en todas, dijo sacudiendo la cabeza: esto no es una experiencia, esto es una idea. Semejantes palabras le produjeron a Goethe la impresión de que provenían de un mundo extraño. Él era consciente de que había llegado a esa figura simbólica a través de la misma percepción ingenua con que captaba un objeto que pudiera verse con los ojos y cogerse con las manos. Para él, la planta simbólica o arquetípica era, como cualquier planta, un ser objetivo. Goethe creía poder atribuir esta idea planta a una observación imparcial, exenta de prejuicios y no a una especulación arbitraria. No pudo replicar sino lo siguiente: debería resultarme muy grato el hecho de tener unas ideas que, sin ser consciente de ello, veo incluso con los ojos. Y se afligió mucho cuando a continuación Schiller pronunció estas palabras: ¿cómo puede darse nunca una experiencia que venga a identificarse con una idea, si la particularidad de la segunda consiste precisamente en la imposibilidad de fundirse jamás con una experiencia? En esta conversación, dos diferentes concepciones del mundo se encuentran enfrentadas en la idea de un objeto. Goethe ve un elemento que se halla presente de modo inmediato en el objeto mismo, que influye y actúa en dicho objeto. Según su opinión, si un objeto determinado adopta diferentes formas, ello se debe a que la idea
en el caso concreto, requiere desarrollarse de una manera específica. Para Goethe, no tiene sentido decir que un objeto no corresponde a la idea, porque un objeto no puede ser otra cosa que aquello que la idea ha hecho de él. Schiller piensa de modo distinto. Para él, el mundo de las ideas y el de la experiencia forman dos reinos separados. Al ámbito de la experiencia pertenecen los diversos objetos y hechos que ocupan el espacio y el tiempo. Frente a la experiencia se halla el reino de las ideas, de índole diferente que es aprendido por la razón. Schiller distingue dos fuentes de conocimiento basándose en que al hombre le llegan sus conocimientos por dos conductos: desde fuera por medio de la observación y desde dentro por medio del pensamiento. Para Goethe solo existe una única fuente de conocimiento, el mundo de la experiencia, en el cual está comprendido el mundo de las ideas. A él le resulta imposible hablar separadamente de experiencia y de idea, porque la idea, a través de la experiencia espiritual, se halla ante su ojo espiritual, del mismo modo que el mundo de los sentidos lo están ante su ojo físico. La concepción de Schiller es producto de la filosofía de su época. Las ideas fundamentales que imprimieron su sello a esta filosofía y que han sido las fuerzas impulsoras de toda la formación espiritual de Occidente, hay que buscarlas en la antigua Grecia. Solamente es posible trazar un panorama de la concepción goetheana del mundo si se intenta considerar totalmente aislada en sí y en cierta medida basada en ideas extraídas exclusivamente de ella misma. Esto es lo que más tarde se tratará de llevar a cabo en este libro. A dicha delimitación puede, no obstante, contribuir la consideración del siguiente hecho. Goethe se ha expresado sobre determinadas materias en un sentido o en otro según se sintiera o no de acuerdo con lo que otros pensaban acerca de las esferas de la vida, de la naturaleza y del espíritu. Algunas de las expresiones de Goethe solo resultan comprensibles si se examinan las diferentes mentalidades ante las que se encontraba, mentalidades que él sometía a análisis a fin de obtener su propio punto de vista, su forma de pensar o de sentir sobre tal o cual objeto, viene asimismo a explicar la esencia de su propia concepción del mundo. Si se quiere abordar esta faceta de la personalidad de Goethe, se hace necesario articular algunos aspectos que en él no pasaron de meras sensaciones inconscientes. En la citada conversación con Schiller, ante el ojo espiritual de Goethe, aparecía una concepción del mundo opuesta a la suya. Y en esta contradicción podemos ver cuáles eran sus sentimientos con respecto a aquella tendencia que, procedente de un sector del pensamiento griego, aprecia la existencia de un abismo entre la experiencia sensible y la espiritual. Pues él, para quien no existía tal abismo, contemplaba la experiencia de los sentidos y la del espíritu de forma unitaria, integradas ambas en la concepción del mundo que la realidad misma le proporcionaba. Para hacer revivir conscientemente la opinión que, de forma más o menos inconsciente, mantenía Goethe sobre el modo occidental de concebir el mundo, son precisas previamente unas determinadas reflexiones. En un desdichado momento histórico, un pensador griego se vio apoderado por una desconfianza esencial hacia los órganos sensoriales del hombre.
Comenzó a creer que los órganos no le transmiten al hombre la verdad, sino engaños. Perdió la confianza en aquello que le es ofrecido por una observación imparcial e ingenua. Estimó que el resultado del pensamiento sobre la verdadera esencia de las cosas era diferente al de la experiencia. Sería difícil determinar en qué cabeza se asentó por primera vez esta desconfianza. Nos las encontramos en la escuela de la filosofía eleática, cuyo primer representante fue Xenofanes 570 a.C., nacido en Colofón. La personalidad más importante de esta escuela es Parménides. Este afirmó con una claridad como nadie antes que él que existen dos fuentes del conocimiento humano. Explicó que las impresiones de los sentidos son engañosas e ilusorias, y que el hombre solamente podría llegar al conocimiento de lo cierto a través del pensar puro, sin tener en cuenta la experiencia. Del mismo modo que esta concepción referente al pensamiento y a la experiencia sensorial surgió en Parmenides, así se ha venido también inoculando una enfermedad desarrollada en muchas de las filosofías posteriores que todavía hoy aqueja la formación científica. La cuestión del posible origen oriental de semejante concepción no corresponde plantearla en este lugar en el cual de lo que se va a tratar es la visión goetheana del mundo. La concepción platónica del mundo. Con esa audacia tan admirable característica en él, Platón declara su desconfianza con respecto a la experiencia. Las cosas de este mundo que nuestros sentidos perciben no tienen un verdadero ser. Están en un perpetuo hacerse, pero no son nunca. Solo tienen una existencia relativa. No son en su conjunto más que y por su relación entre sí, debido a lo cual a su existencia se le puede llamar igualmente no existencia. Por consiguiente, no son objetos de un verdadero conocimiento, pues no puede haber conocimiento más que de aquello que es en sí y para sí, y siempre de la misma manera. Las cosas, en cambio, son sólo el objeto de una opinión provocada por sensaciones. En tanto estemos limitados únicamente a su percepción, seremos como hombres que estuvieran atados en una oscura caverna, sin poder siquiera volver la cabeza ni ver otra cosa que las sombras de los objetos reales, proyectadas contra el muro de delante por la luz de una hoguera encendida detrás de ellos. Los objetos pasarían entre ellos y el fuego de tal forma que ellos no verían nada unos de otros, e incluso ni siquiera cada uno su propia persona, a no ser únicamente las sombras sobre el muro. Su sabiduría, sin embargo, consistiría en predecir el orden de aparición de aquellas sombras, aprendido por experiencia. El modo de observar de Platón secciona en dos partes la representación de la totalidad del universo, representación de un mundo aparente e ilusorio y representación de un mundo de ideas, siendo este último el único verdadero, el único que corresponde a la realidad eterna. Solo puede llamarse en sí aquello que es siempre, que nunca deviene ni pasa jamás. Son los arquetipos ideales de aquellas sombras, son las ideas eternas, las formas arquetípicas de todas las cosas. A las ideas no les corresponde la multiplicidad. Cada una es, según su propia esencia, única en cuanto que es el arquetipo mismo del cual todas las copias o sombras son objetos designados con el mismo nombre, particulares, perecederos y de la misma especie. En las ideas no se da ni nacimiento ni muerte, debido a que son verdaderamente en sí.
No se transforman ni desaparecen jamás como sus sombras efímeras. Solo de ellas puede tenerse verdadero conocimiento, porque objeto de conocimiento tan solo puede ser aquello que es siempre y bajo cualquier punto de vista, y no aquello que alternativamente es o no es, según como se le considere. La diferencia entre idea y percepción solo tienen justificación al hablar de cómo se forma y se produce el conocimiento humano. El hombre tiene que dejar que los objetos le hablen de dos maneras. Una parte de su esencia se la comunican voluntariamente. Él no necesita más que escuchar. Es la parte de la realidad exenta de ideas. Pero la otra la tiene que desentrañar. El hombre tiene que poner su pensamiento en marcha y entonces su interior se llena de las ideas de las cosas. En el interior de la personalidad se encuentra el escenario en el cual también los objetos develan su contenido ideal. Aquí expresan lo que queda eternamente oculto a la contemplación exterior. Aquí el ser de la naturaleza puede hablar, pero depende solamente de la organización humana, el hecho de que las cosas hayan de ser reconocidas mediante el acorde de dos tonos. En la naturaleza hay un germen que genera dos tonos. El hombre ingenuo está a la escucha de este acorde. Él reconoce en el lenguaje ideal de su intimidad los mensajes que la cosa le hace llegar. Solo el hombre que ha perdido la ingenuidad da una interpretación distinta de la cuestión. Cree que el lenguaje de su interior proviene de otro reino distinto al del lenguaje de la contemplación exterior. Platón se ha percatado del peso que para la concepción humana del mundo tiene el hecho de que el mundo se le revele al hombre desde dos flancos diferentes. De la sensata valoración de este hecho, sacó la conclusión de que al mundo de los sentidos, considerado en sí mismo, no se le puede atribuir realidad. Solo cuando surgiendo de la vida del alma se le ilumina el mundo de las ideas y al contemplar el mundo el hombre pueda colocar ante su espíritu idea y observación sensible en una vivencia unitaria del conocimiento, solo entonces tendrá verdadera realidad ante sí, si no es atravesado por la luz de las ideas. Lo que la observación sensible tiene ante sí es un mundo aparente. Considerado desde este ángulo, el punto de vista de Platón esclarece la opinión de Parménides acerca del carácter ilusorio de los objetos sensibles, y puede decirse que la filosofía de Platón es una de las construcciones más sublimes que hayan surgido nunca del espíritu de la humanidad. El platonismo es la convicción de que la meta de toda aspiración al conocimiento debe ser la de apropiarse de las ideas que sostienen el mundo y que constituyen su fundamento. Quien no sea capaz de despertar este conocimiento dentro de sí mismo no entenderá la concepción platónica del mundo, pero en la medida en que el platonismo ha intervenido en el desarrollo del pensamiento occidental, muestra también otro aspecto. Platón no se ha limitado a subrayar que en el conocimiento humano, el mundo de los sentidos, si no es iluminado por la luz que emana del mundo de las ideas, queda reducido a un espejismo, sino que por su manera de presentar este hecho ha fomentado la opinión de que el mundo sensible, considerado en sí y con independencia del hombre, es un espejismo ilusorio y que únicamente en las ideas el hombre encontrará la verdadera realidad. De esta opinión surge la pregunta siguiente: ¿cómo llegan a encontrarse fuera del hombre el mundo de las ideas y el de los sentidos, naturaleza?
Para aquel que fuera del hombre no es capaz de reconocer un mundo sensible, desprovisto de ideas, la cuestión de la relación entre el mundo ideal y el mundo sensible tendrá que ser buscada y resuelta en el interior del ser humano. Es así como el problema se sitúa ante la visión goetheana del mundo. Para esta, la pregunta de qué relación existe fuera del hombre entre el mundo de las ideas y el de los sentidos es una pregunta malsana, ya que para Goethe no existe un mundo sensible, naturaleza, sin idea. Fuera del hombre, solo el hombre es capaz de separar para sí la idea del mundo de los sentidos y representarse así la naturaleza sin ideas. Por eso resulta lícito afirmar que para la visión goetheana del mundo, la cuestión de cómo se encuentran el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, asunto que ha ocupado el pensamiento occidental durante siglos, es una cuestión totalmente superflua, y la influencia de esta corriente platónica en toda la evolución del pensamiento occidental, a la cual Goethe se opuso, por ejemplo, en la citada conversación con Schiller, y en otras ocasiones era sentida por él como un elemento malsano de la percepción humana. Algo que no formuló expresamente con palabras, pero que, sin embargo, vivía en su sentimiento y que fue impulso co-creador de su concepción propia del mundo. Algo que el buen sentido humano enseña en cada momento a saber, como el lenguaje de la contemplación y el del pensamiento se unen para revelar la realidad total, es algo que no fue tenido en cuenta por filósofos especulativos. Estos, en vez de observar cómo la naturaleza habla al hombre, han elaborado conceptos artificiales sobre la relación entre el mundo de las ideas y la experiencia. Para poder abarcar en toda su amplitud el profundo significado que esta tendencia del pensamiento, nociva según Goethe, tuvo en las concepciones del mundo que él encontraba a su alrededor y en las que buscaba orientación. Hay que tener en cuenta hasta qué punto la citada corriente platónica que hace desvanecerse el mundo de las ideas se ha visto reforzada en el curso de la evolución del pensamiento occidental por una concepción parcial de la verdad cristiana. Por haberse topado Goethe con una concepción cristiana que estaba ligada con dicha corriente del platonismo, considerada por él como dañina, es por lo cual solo con dificultad pudo establecer su relación con el cristianismo. Goethe no siguió expresamente el hilo de la corriente platónica, por él rechazada en la evolución del pensamiento cristiano, pero sí experimentó la sedimentación que esta influencia había dejado en las formas de pensar que le surgieron al paso. Para esclarecer la formación del pensamiento de Goethe, resulta muy conveniente un examen que recorra el proceso de esta sedimentación que ha ido produciéndose sobre las citadas formas de pensar a lo largo de los siglos anteriores a la aparición del propio Goethe. El desarrollo del pensamiento cristiano tendía en muchos de sus representantes a plantearse el problema de la creencia en el más allá, así como el del valor que tiene la existencia sensible con respecto al mundo espiritual. Si se era de la opinión de que la relación entre el mundo de los sentidos y el de las ideas tenía valor con independencia del hombre, con la pregunta resultante de ello, podía uno adentrarse en la contemplación del orden del mundo divino. Y los padres de la Iglesia que se vieron abocados a esta cuestión tuvieron que reflexionar acerca del papel que desempeña el mundo de las ideas platónico
dentro de ese orden universal divino. Se corría entonces el riesgo de que aquello que en el conocimiento humano está unido por la contemplación inmediata, esto es, la idea y el mundo de los sentidos, no sólo fuese concebido en sí, aisladamente, fuera del hombre, sino que también se disociase entre sí idea y mundo sensible, de forma que las ideas, excluidas de lo que el hombre se le ofrece como naturaleza, existieran por sí mismas en el seno de una espiritualidad aislada de la naturaleza. Esta noción, basada en una errónea contemplación del mundo de las ideas y el mundo sensible, al unirse con la justificada opinión de que lo divino no puede hallarse jamás con plena conciencia en el alma humano, provocaba una disyunción total entre el mundo de las ideas y el de la naturaleza, con lo cual aquello que habría que buscar siempre en el espíritu humano se buscará fuera de él, en la creación. Se piensa que en el espíritu divino se encuentran contenidos los arquetipos de todas las cosas. El mundo se convierte en un imperfecto reflejo del mundo perfecto de las ideas que descansa en Dios, y como consecuencia de una comprensión parcial del platonismo, el alma humano es apartada de la relación entre idea y realidad. Su relación con el orden del mundo divino, que ella considera legítima, la extiende a la relación que vive en su interior entre el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias sensibles. Y es así como San Agustín llega a puntos de vista como el siguiente: sin la menor vacilación, hemos de creer que el alma pensante no es esencialmente semejante a Dios, ya que Dios no admite ninguna comunidad, pero el alma puede ser iluminada al participar en la naturaleza de Dios. Así, al exagerar en un solo sentido, esta concepción se acaba por privar al alma de la posibilidad de que en la contemplación de la naturaleza experimente el mundo de las ideas como esencia de la realidad. Y a esta manera de contemplar la naturaleza se la considera no cristiana. Incluso sobre el propio cristianismo se extiende la concepción parcial del platonismo. El platonismo, como concepción filosófica que es del mundo, se atiende más a los elementos del pensamiento. El sentir religioso sumerge el pensamiento en la vida afectiva y de este modo sujeta está la naturaleza humana. Así, vinculado a la vida anímica del hombre, es como el elemento nocivo de esa corriente parcial del platonismo pudo obtener en el desarrollo del pensamiento occidental una importancia mayor que si se hubiera quedado en mera filosofía. Durante siglos, este desarrollo del pensamiento se encontró frente a cuestiones como estas: ¿qué relación hay entre lo que el hombre concibe como idea y las cosas de la realidad? Los conceptos que viven en el alma humana, surgidos desde el mundo de las ideas, son solamente representaciones, nombres que nada tienen que ver con la realidad. Son ellos mismos algo real, algo que el hombre capta al percibir la realidad y comprenderla mediante su entendimiento. Para la concepción goetheana del mundo, estas no son cuestiones que planteen el entendimiento sobre algo que se halla fuera de la naturaleza humana. En la contemplación humana de la realidad, estas cuestiones se resuelven en el continuo movimiento de la vida, por medio del verdadero conocimiento humano. Y esta concepción goetheana no sólo se encuentra con que el pensamiento cristiano vive el influjo de un platonismo parcial, sino que ella misma se siente incluso ajena al verdadero cristianismo
cuando éste surge impregnado de dicho platonismo. En muchos de los pensamientos elaborados por Goethe para comprender el mundo, lo que se advierte es un rechazo de la corriente platónica que él considera malsana, pero al mismo tiempo muchas manifestaciones suyas al respecto dan fe de que él estaba abierto a la elevación del alma humana hacia el mundo de las ideas que el platonismo implica. Él experimentaba en sí la eficacia y la realidad de las ideas a través de su manera de observar e investigar la naturaleza. Sentía que la misma naturaleza habla el lenguaje de las ideas siempre que el alma se abra a dicho lenguaje. Pero él no podía admitir que se considerara el mundo de las ideas como algo aislado, y por ello se planteó la posibilidad de afirmar sobre la idea del ser vegetal: esto no es una experiencia, esto es una idea. Entonces sintió que su ojo espiritual veía la idea como realidad, al igual que el ojo físico ve la parte física del ser de la planta. De este modo, en la visión goetheana del mundo, se mantienen las ideas platónicas en toda su pureza, superando aquella corriente que se desviaba de la realidad. A causa de esta elaboración de su concepción del mundo, Goethe se vio obligado a rechazar aquello que en el pensamiento cristiano le parecía solo un platonismo parcial y desfigurado, y no tuvo más remedio que comprobar que las formas de algunas concepciones del mundo con las que se encontró y de las que quiso ocuparse no habían conseguido superar, en el marco de la evolución occidental, el punto de vista cristiano platónico de la realidad, que no se ajusta, sin embargo, ni a la naturaleza ni a las ideas.